provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Hola, ¿cómo va? Aquí estamos en Diputado TV, estamos tratando de pensar y trabajar sobre los proyectos queridos de nuestro Parlamento. Avancemos. Hacemos un paréntesis muy breve de lo que es la actualidad parlamentaria en la Cámara de Diputados y nos vamos directamente a poner el foco en un proyecto que viene debatiéndose en el Senado, donde tuvo que haber sido votado en la última sesión fallida del Senado, pero allí hubo cierta complicidad entre el oficialismo y la oposición para dejar caer aquella sesión donde iba a aprobarse esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que es uno de los puntales de la agenda legislativa que bajó el presidente Javier Milei ya desde aquella apertura de la Asamblea Legislativa. Es una ley que tiene varias patas. Una tiene que ver con cambios a la ley de expropiaciones, cambios a la ley de desalojos, cambios a la ley de manejo del fuego. Ya la iremos desmenuzando paso a paso. En principio hay que decir que se establecen cambios a la ley de expropiaciones, es decir, que pueden ser objeto de expropiación bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la utilidad pública, cualquiera sea su naturaleza, pertenezcan al dominio público o al dominio privado. Para poder ejecutar una expropiación, por supuesto que se determina también una indemnización con un monto que se determina a partir de ciertos criterios objetivos, es decir, se toma en cuenta el valor objetivo del bien inmueble que fue expropiado y no el valor objetivo, el valor simbólico o las ganancias hipotéticas de aquellos inmuebles, pero comprende, y eso sí, además, dentro del cálculo de la indemnización, el lucro cesante, que tiene que ver con las ganancias que se dejan de percibir a partir de la expropiación de determinado inmueble donde se desarrollaba una actividad productiva que generaba ganancias. Eso sí, con un tope del 30%. Por otra parte, también hay algunas excepciones a la regla en lo que tiene que ver con la ocupación temporánea anormal. Ahí se abre un plazo de 90 días, prorrogable por otro plazo exactamente igual de 90 días, para que se suspenda esa expropiación solamente en circunstancias extraordinarias, graves, verificables y de necesidad pública, como pueden ser desastres naturales, conflictos armados, grandes pandemias, emergencias sanitarias. Hay como excepción también, van a quedar a salvo de la expropiación aquellas ocupantes que con causa lícita puedan acreditar la posesión pacífica, ostensible y continua en el tiempo
durante por lo menos 10 años respecto de inmuebles que tengan como destino la cuestión habitacional, es decir, vivienda única y permanente. La acción de desalojo, y seguimos repasando entonces las placas, establece un juicio sumarísimo que va a estar a cargo de un juez, quien podrá disponer la restitución inmediata y la entrega del inmueble a favor de los sujetos que tienen un derecho natural, que tienen un derecho legítimo afectado por la ocupación ya sea de intrusos o de locatarios, sublocatarios, tenedores precarios y demás. Sí se establecen algunas atenuantes como, bueno, un protocolo de vulnerabilidad cuando aquellas personas que están ocupando el inmueble se trata de menores de edad o cuando en esos inmuebles hay personas, adultos mayores que están en condición de desamparo o personas en situación de discapacidad. Bueno, en ese caso se le da intervención al Ministerio Público Tutelar para que disponga la relocalización habitacional de manera transitoria hasta que se solucione la cuestión de fondo. Pero uno de los puntos más álgidos, fundamentales de este proyecto de ley tiene que ver con la agilización de las órdenes de desalojo por falta de pago de alquiler, es decir, cuando hay personas que tienen mora y acumulan deudas. En este caso, una de las cosas que se logró negociar con los aliados y dialoguistas que no querían una legislación tan dura es darle una ventana, un plazo de 10 días a las personas que adeudan cuotas de alquiler, una ventana entonces de 10 días para que puedan regularizar sus deudas antes de que el locador le pueda iniciar la acción de desalojo. Entonces, cronológicamente ubiquemos primero la intimación al pago, ahí el deudor tiene 10 días para poder regularizar su situación y si no, ya puede intervenir la justicia a través de una acción de desalojo. Por último, digo, más allá de estos cambios a la ley de expropiaciones, a la ley de desalojos, también hay cambios a la ley de tierras, donde se morigeró la redacción. Sí se ratificó lo que ya decía el dictamen original, la derogación del tope del 15% de adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, pero se agregó como novedad la prohibición de compra de tierras por parte de estados extranjeros o por parte de grupos internacionales donde tengan participación estados extranjeros. Y bueno, y un último detalle para agregar a este combo tiene que ver con que se eliminó, para no generar más ruido con los aliados, se eliminó completamente el capítulo que modificaba el régimen de regularización dominial e integración sociourbana de barrios vulnerables. Y por último, para acotar, se minimizaron y se atenuaron los cambios a la ley del manejo del fuego como para generar consensos con la oposición dialoguista y poder encaminar este proyecto hacia la media sanción del Senado, que después va a tener su reflejo posterior en la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. Bueno, mientras todo está ocurriendo, viste, Argentina, Egipto. A ver, Gallardo, ¿qué dijiste? El gobierno retoma la mesa política en la Casa Rosada. Va a ser la primera vez como Diego Santilli, jefe de gabinete, a partir de lo que ha sido la salida de Manuel Adorni y el desafío de la Casa Rosada de reencauzar el diálogo político. Si bien lo venía haciendo, las dificultades que venía teniendo en su momento para la defensa del ministro coordinador hizo atrasar la agenda legislativa. Es por eso que en medio del Mundial el gobierno, de igual manera, contra el viento y contra la escaloneta en términos de masividad y de lo que uno entiende que es la atención puesta en el Mundial, el oficialismo reencausa justamente las negociaciones políticas. Primero, entre ellos, en una reunión de la mesa política que encabeza Karina Milei con Diego Santilli, con un Ignacio De Witt como vicejefe de gabinete, que ha sido el interlocutor que ha tenido la Casa Rosada con algunos gobernadores y también con distintos sectores dialoguistas. No ha cambiado demasiado la mesa política en el sentido de los distintos protagonistas, sí la intensidad que se le buscará pregonar de ahora en más, en un segundo semestre ambicioso para el gobierno, y como lo marcamos en las placas, será la primera para Diego Santilli como jefe de gabinete,
Y atención porque está la reunión de labor parlamentaria, donde este miércoles Patricia Bullrich buscará avanzar en lo que será una sesión, de acuerdo a lo que el gobierno quiere, para el 16 de julio. Esa es la fecha que el gobierno quiere avanzar en la Cámara Alta con distintos temas que vamos a ir mostrando en las placas, donde por ejemplo figuran algunas cuestiones quizás de menos relevancia, pero no son menores en el tratamiento legislativo, como ascensos militares, los pliegos judiciales que el gobierno está avanzando casi entre 1 y 2 procesos por mes para que distintos jueces y fiscales puedan ocupar cargos vacantes en el Poder Judicial. El tema de la protección de la propiedad privada, todo lo que es ese paquete de proyectos de propiedad privada que el gobierno quiere avanzar, donde hay desregulaciones en los procesos de desalojos, usurpaciones, expropiaciones, cambios conceptuales de lo que llamamos barrios populares y cómo el gobierno avanza sus expropiaciones. El gobierno va a hacer modificaciones, en especial en lo que representa el artículo donde se habla de cuánto es el porcentaje de tierras que los extranjeros pueden comprar. Ese es uno de los puntos que más controversia había generado y que el gobierno va a modificar. Y en la placa número 3 ya avanzamos sobre otros temas. Ley hojarasca, que ya ha tenido media sanción en la Cámara de Diputados. Hablamos de estos proyectos que venían demorados y que producto de las últimas negociaciones en la última sesión de la Cámara Baja se avanzó. Hablamos de estas leyes obsoletas para el gobierno que llevan décadas sin aplicarse o que generan ciertas trabas en la administración pública que se van a eliminar. Hay consenso para eso. Y el último, atención a este tema, el gobierno quiere avanzar con el régimen de zonas frías. Este régimen que existe ya hace mucho tiempo, que se aumentó en cuanto a su cobertura en los últimos años, que abarca Córdoba, partes de Buenos Aires, Santa Fe y otras provincias, el gobierno lo va a reducir entendiendo de que hay que priorizar las zonas donde hace aún más frío. Esto implicará un recorte de subsidios a determinadas zonas. El gobierno aclara que aquellas personas en estado vulnerable va a seguir teniendo ese subsidio. Esto es importante porque puede haber críticas por un lado, pero para quienes más lo necesitan, ese subsidio va a continuar. De todas formas, es la discusión que se está dando y con el apoyo de los gobernadores, la Nación cree que esto se va a convertir en ley seguramente en la sesión del 16. Muchos me preguntarán, ¿reforma electoral para cuándo? Bueno, por lo pronto las estimaciones que hace el gobierno es que se pueda concretar en agosto. Esa es la intención. El gobierno descarta una especie de elección optativa en las internas partidarias. Se avanza en la idea de la suspensión con el resurgimiento del sistema de colectoras. Con lo cual, este es el organigrama, el desafío del gobierno, el desafío no solamente de lograr nuevamente aunar criterios propios, sino también el desafío de hilvanar una serie de sesiones y que la agenda reformista vuelva al Congreso. Bueno, en estas idas y vueltas estamos todos atentos, claro, pero la actividad parlamentaria es esencial. Ramos te lo dice. ¿Qué dijiste, Caro? Muy bien, y estamos finalizando ya el segundo semestre del año y es un buen momento para repasar qué ha hecho la Cámara de Diputados en los primeros 6 meses del año, porque si bien es cierto que el caso del jefe de gabinete Manuel Adorni dominó la agenda, también es cierto que La Libertad Avanza pudo avanzar con muchas de las leyes que propuso para este año el Poder Ejecutivo. Por eso vamos a hacer un repaso de la actividad parlamentaria aquí en la Cámara Baja. Hubo 3 sesiones, y vamos a las placas, desde lo que fue el 1 de marzo a esta parte. Se podría decir que hubo una sesión por mes, en el caso de, por supuesto, la agenda impulsada por el oficialismo. No hubo sesiones en el mes de marzo, obviamente la Cámara se estaba poniendo en funcionamiento, se estaban conformando las comisiones y también sí empezaba a instalarse en agenda el caso Adorni, que de alguna manera, bueno, contaminó algunas negociaciones políticas aquí en el Congreso, pero sí es cierto que hubo estas 3 sesiones que fueron el 8 de abril, el 20 de mayo y el 24 de junio. Como decía, más o menos una sesión
por mes durante 3 meses. También hubo una cuarta sesión, en este caso informativa, protagonizada en aquel momento por Adorni, todavía jefe de gabinete en funciones. Eso sucedió el día 29 de abril. Y por último, una sesión en minoría, es decir, no concretada, impulsada por la oposición también en ese momento, con el objetivo de avanzar con la interpelación y posible moción de censura contra Adorni, una sesión que no prosperó por falta de quórum. Faltaron en ese momento unos 12 diputados para abrir la sesión, de modo tal que en concreto se realizaron 4 sesiones, 3 donde se trataron proyectos y una informativa. Vamos ahora sí a la siguiente placa y repasamos en estos 6 meses qué proyectos tuvieron sanción definitiva, es decir, la aprobación tanto de diputados como del Senado. Bueno, régimen penal juvenil, recordemos la baja de la edad de imputabilidad de 16 años a 14 años, recordemos el Ejecutivo proponía bajarla a 13, finalmente el consenso alcanzado fue fijarla en 14 años, además de todo un marco normativo que tiene que ver con la resocialización del menor delincuente y otros aspectos de este nuevo régimen penal juvenil que en su momento impulsó el Ministerio de Seguridad. Reforma laboral, el otro gran logro del oficialismo en este primer semestre, costó muchísimo conseguir los consensos necesarios. La Libertad Avanza tuvo que hacer concesiones para avanzar con esta ley, que en estos momentos se está reglamentando por capítulos. Hubo un freno de la justicia que de a poco va siendo superado y se va poniendo en marcha definitivamente este proyecto que el gobierno denominó de modernización laboral. La ley de glaciares fue otro gran objetivo alcanzado por parte del oficialismo. Se flexibilizó la normativa vigente en lo que tiene que ver con el ambiente periglaciar. También mucha discusión alrededor, las audiencias públicas multitudinarias que hubo en esta Cámara, recordemos, pero otra de las leyes sancionadas, en este caso la pidieron mucho los gobernadores de la zona cordillerana. El acuerdo Mercosur-Unión Europea, otra de las leyes sancionadas, una cuenta pendiente desde hace muchos años, y la ley de pago a holdouts, 2 tenedores de deuda que se sancionó en la última sesión del primer semestre. Recordemos también, vamos a la próxima placa, aquellos proyectos que tienen media sanción de aquí de diputados y que falta completar su recorrido en el Senado. Ley hojarasca, la ley de Federico Sturzenegger para derogar una serie de normas que han quedado obsoletas o vetustas. La ley de zonas frías, que tiene que ver con recortar los subsidios al gas en aquellas zonas con bajas temperaturas, limitarlos solamente a aquellas familias de bajos ingresos. Es un proyecto que también aprobó diputados y está en el Senado. Y el Super RIGI, ¿no? Esta segunda edición, si se quiere, del RIGI original, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que busca fundamentalmente atraer inversiones de lo que llamamos la industria del futuro, ¿no? Inversiones en materia de inteligencia artificial, nuevas tecnologías, procesamiento de datos y demás. Empresas que hoy no están radicadas en el país y a las cuales se busca atraer. Y por último vamos a las leyes pendientes que están a la espera de avanzar en diputados, ¿no? Nos referimos en primer lugar a la ley de lobby, este proyecto que envió el Ejecutivo para la gestión de intereses entre el sector público y el sector privado. Se comenzó a discutir en comisiones, pero todavía no está llegando al dictamen, faltan cerrar algunos consensos en ese sentido. El Tratado de Cooperación de Patentes, recordemos este documento que ya lleva muchos años aquí en el Congreso, se firmó en su momento, tiene que ver con la propiedad intelectual. Obtuvo dictamen, pero todavía le falta la aprobación en el recinto de diputados. Y por último estamos a la espera de 2 proyectos que prometió enviar el Ejecutivo en el marco de este relanzamiento del gobierno. Uno que tiene que ver con modificaciones al régimen de inocencia fiscal, una ley que ya sancionó el Congreso, pero que requiere algunos retoques para que más personas, más contribuyentes puedan acceder a este régimen de regularización de ahorros no declarados. Y por último, y esto lo anunció Javier Milei ante los legisladores, una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central
que tiene que ver con eliminar determinadas funciones que se le habían atribuido al Banco Central y dedicarlo solamente a lo que es preservar el valor de la moneda. Estos son entonces los proyectos que tuvieron media sanción, los que se convirtieron en ley y aquellos que todavía están pendientes. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Claro, estamos en Diputado TV. Vamos y venimos. Dale. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica.
Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Bueno, aquí estamos, qué día en este Argentina-Egipto. Pero, Tony, háblame de Parlamento. A ver. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de un proyecto que presentaron los diputados de la coalición cívica. Tiene que ver con una iniciativa de Maximiliano Ferraro y de Mónica Frade para declarar de nulidad el decreto del Gobierno Nacional, que lo que hizo básicamente fue dirigir hacia la Dirección Nacional de Migraciones, que pertenece a la Secretaría de Interior, lo que tiene que ver con la entrega de ciudadanías a personas en el extranjero que residen en la Argentina. Esta iniciativa, bueno, habla del DNU 366/2025 que firmó el presidente Javier Milei. La presentación de este proyecto llega luego de que la Cámara Nacional Electoral rechazara también este DNU, remarcando que
el principal argumento que esboza el Tribunal Electoral tiene que ver con que no puede ser el Poder Ejecutivo quien define quiénes pueden votar y quiénes no. Recordemos que para cargos nacionales las personas extranjeras con ciudadanía argentina pueden participar de las elecciones. De esta forma quedaría asignado al Poder Ejecutivo, atravesado por un color político, quién puede o no votar. Este es el principal argumento de la Cámara Electoral, del que se hace eco, uno de los principales argumentos de los que se hace eco este grupo de diputados para presentar el proyecto. El decreto trasladó el otorgamiento, decíamos, de la ciudadanía de los jueces federales a Migraciones. Fue firmado por el Poder Ejecutivo en 2025 y modificó un régimen que venía funcionando en la Argentina desde 1869, casi 150 años de vigencia. La Cámara Nacional Electoral ya había declarado la nulidad de este proyecto y lo hizo también en lo que es el caso de Lin Ping por exceder las facultades del artículo 99, inciso 3. El fallo cuestionó que el Ejecutivo legislara sobre material electoral. Decíamos recién, vamos a hablar un poquito de este caso. El caso Yang Liping es la ciudadana china cuyo trámite de ciudadanía derivó en este fallo clave. La Cámara Electoral le dio la razón y declaró nulo el DNU en su causa y el caso quedó así como el antecedente directo para el proyecto de Ferraro y Frade. Esta iniciativa, entre otras cosas, sostiene que el gobierno no probó una emergencia real para evitar este trámite legislativo, es decir, en caso de querer modificar esta norma debería pasar por el Congreso, salvo que hubiera alguna emergencia aprobada por este mismo Congreso, algo que no ocurrió. Habla de razones de oportunidad, mérito y conveniencia política para entregar estas ciudadanías. Remarca que no hubo imposibilidad de seguir el camino ordinario que justificaría esta modificación. Además, Ferraro y Frade piden reformar el control legislativo respecto a estos temas, cuestionan el funcionamiento de la ley actual 26.122, que es la que legisla sobre los decretos de necesidad y urgencia, y le reclama una vez más al oficialismo que abra la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que es la encargada de discutir los DNU. Igualmente recordamos que si pasan 10 días de la llegada del DNU al Congreso, queda habilitado para ser tratado en el recinto. Este es uno de los proyectos que ingresó esta semana a la Cámara de Diputados y que plantea la discusión sobre temas que están en la agenda política, pero también judicial. Bueno, el ida y vuelta de los proyectos parlamentarios aquí en Diputado TV. Silvia, ¿cómo es la mano? El diputado Carlos Castañeto presentó un proyecto de ley para que los jubilados integren las listas de candidatos a diputados nacionales. ¿Qué dice el proyecto del legislador peronista? Es que para oficializarse esas listas deberá tener al menos el 10% debe ser integrada por gente mayor de 60 años. La Argentina, en realidad, ya, digamos, tiene un sistema electoral tiene un régimen electoral repartido entre hombres y mujeres, de paridad de género. Esto quiere decir que en cada lista que se oficialicen, la mitad tienen que ser mujeres, la mitad hombres o viceversa. Inclusive este mismo sistema que se aplica desde el 2019 establece que si un hombre renuncia, lo tiene que reemplazar otro hombre, y si una mujer renuncia, lo tiene que reemplazar otro hombre. Y ahora, ¿qué es lo que propone el diputado Castañeto? Es que estas listas también tengan un 10% de hombres o mujeres que pertenezcan al régimen previsional. ¿Qué es lo que justifica el diputado? Dice que hay mucha cantidad de gente jubilada que podría integrar la lista y que tiene reclamos específicos por el cual necesita integrar las listas, que sería lo más aconsejable. Igual vamos a recordar que podríamos decir que el cupo de jubilados se cumple en los diferentes bloques, porque hay legisladores mayores de 60 años que integran las listas sin tener un cupo específico, pero el legislador quiere que tengan un cupo específico, con lo cual, si se aprueba esta ley, vamos a tener paridad de género y además vamos a tener un 10% de legisladores que tendrán que ser jubilados o mayor de 60 años. Ahora veremos cómo se tramita esa ley,
que deberá ir a la Comisión de Asuntos Constitucionales y cuál es el respaldo político que tiene para poder avanzar una iniciativa que nuevamente intenta cambiar el régimen nacional electoral. Claro, Coti tiene lo propio y en este ida y vuelta. A ver, Coti. Bueno, vamos a tratar ahora un tema vinculado a la agenda de la oposición o de parte de la oposición, en este caso la diputada Carolina Basualdo de la provincia de Córdoba, perteneciente al bloque de Provincias Unidas, presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional por el aumento en la mortalidad infantil durante el año 2024. Lo que reclama la legisladora es explicaciones respecto del aumento que se registró durante ese año, en el que la tasa pasó de 8 a 8.5 muertes cada 1000 niños nacidos vivos. Esto fue entre el 2023 y el 2024 y se informa en un informe de estadísticas durante el 2024. En términos absolutos, durante el 24 fallecieron 3.513 niños menores de un año y este es el mayor incremento que se da desde el año 2002. Es decir, más de 2 décadas de estabilidad en esta tasa que se rompen con esta estadística del 2024. Lo que solicita la legisladora es que se informen los datos desglosados sobre la mortalidad neonatal y postneonatal por jurisdicción y cuáles son esas causas de defunción en los niños menores de un año. También lo que se solicita es saber cuál es la ejecución presupuestaria sobre los programas nacionales, sobre mortalidad neonatal y también posneonatal, los programas materno-infantiles y el plan de los 1000 días, es decir, la ejecución presupuestaria de todos los programas nacionales vinculados a esta temática. Lo que se reclama también es la información sobre el envío de leche fortificada, de medicamentos y también de equipamiento neonatal. Las explicaciones también se exigen vinculadas a el porqué del retiro del informe de estadísticas vitales 2024, que es justamente del cual salen estas cifras y que fueron publicadas en la página web del Ministerio de Salud y que luego fue retirado. Entonces la diputada Basualdo lo que solicita son explicaciones por el retiro de ese informe. Bueno, uno de los puntos que también se pregunta o presenta, ¿no?, en los fundamentos de esta iniciativa la legisladora es si las condiciones socioeconómicas de las familias también influyen en la causa, ¿no?, en los motivos del aumento de esta tasa, que decíamos durante el 2024 aumentó de 8 a 8.5 niños fallecidos menores de un año de cada 1000. Así que este fue el proyecto, el pedido de informe realizado por la legisladora cordobesa que tiene giro a la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Yo sé que están atentos, tenés la tele prendida, la radio, lo que fuere, porque Argentina-Egipto lo merece. Pero Guido, ¿vos qué tenés? Bueno, trajimos hoy, es uno de los proyectos que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, pero es prioritario para el Gobierno Nacional. Los cambios al régimen de zonas frías. Recordamos que hace unos días, en una de sus primeras actividades, Diego Santilli, flamante jefe de gabinete en ese momento, estuvo en el Senado en una reunión con el bloque de La Libertad Avanza y otros bloques aliados buscando los votos para poder darle sanción definitiva al proyecto, que ya tuvo un largo debate aquí en la Cámara de Diputados y esto es lo que dice el proyecto. Ahí podemos ver las placas. ¿Lo tenemos? La Cámara de Diputados, entonces, decíamos, le dio media sanción con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones a la reforma de la Ley 27637, que es del año 2021 y que había ampliado el régimen de zonas frías. La ampliación sumó subsidios al gas para departamentos de 15 provincias, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan,
San Luis, La Rioja y otras. ¿Cuál es la cuestión acá que está en debate? Que el proyecto retrotrae el beneficio a las zonas originales del régimen, que eran Patagonia, Malargüe y La Puna. Para las áreas que fueron incorporadas en 2021, limitan los descuentos a hogares que acrediten vulnerabilidad y que se tienen que inscribir en un registro especial que fue creado por este gobierno. ¿Qué es lo que busca el gobierno nacional con esto? Recortar subsidios, algunos hablan de 200.000 a 400.000, otros elevan un poco más la cifra, llegan a casi 500.000 millones de pesos. En 2021 el régimen incorporó 3,3 millones de beneficiarios. Hoy día se superan los 4 millones de beneficiarios en el régimen de zonas frías. Se quiere volver entonces al esquema anterior, recordemos, fue un proyecto del kirchnerismo del año 2021. Los departamentos que se verían afectados serían más de 100 solamente en la provincia de Buenos Aires, y se suman también las otras provincias que verían recortado el subsidio al volver el beneficio solamente para las zonas previstas originalmente, recordemos, Patagonia, Malargüe y La Puna. Córdoba, por ejemplo, 600.000 hogares se verían alcanzados por el recorte de subsidios y las tarifas subirán entre un 30 a un 50%. Modificar una ley de inversiones mineras hubiera sido mejor un debate, ¿no? Poder hacerlo en el marco de la Comisión de Minería, de poder evaluar, ¿no?, todas estas medidas que a través de un decreto el Gobierno Nacional ha establecido en el día de ayer. Y medidas que, lejos de... Nosotros no estamos en contra de la simplificación de trámites, pero me parece que son medidas que mentirosas, ¿no?, escudadas en la facilitación de esa habilitación a empresas mineras para el desarrollo de la actividad, deja, digamos, sin resguardo, primero, el recurso natural, segundo, el compromiso a través de incentivos que no quedan claros para la erradicación de la industria, ¿no?, en favor de ese valor agregado que le tenemos que dar a la extracción. Entonces queda solo como un modelo extractivista que hace que se primarice la economía, cuando nosotros en el país y sobre todo en las provincias, yo vengo de Santa Cruz, una provincia minera, con mucho orgullo diciendo que tenemos una legislación provincial que no solo resguarda el recurso natural, sino que también tiene el compromiso de las empresas en cuanto al compromiso social, y además también hasta un cierre de minas, ¿no?, previsto a través de la legislación que nos contempla. Entonces me parece que este decreto en ese sentido deja sin custodia esa normativa que muchas provincias tenemos en función de la actividad, y sobre todo esto, que no abre una ventana al desarrollo local, al compre nacional, y que compromete los recursos a través de hoy solamente una póliza, ¿no?, que garantiza como ese resguardo de lo que puede ser el daño ambiental, que todos sabemos que el daño ambiental no es una póliza de un año, ¿no?, sino que tiene que ser mirado y previsto, quizás como en este momento o hasta este decreto estaba previsto dentro de la ley de inversiones mineras, como, bueno, una cuestión contable que tenía que tener su peso para garantía también de la erradicación, digamos, de ese compromiso o esa afectación ambiental. Y obviamente, proveniendo nosotros de una provincia, como te digo, donde la minería está muy desarrollada, con un fuerte compromiso y licencia social, que es lo que este proyecto en la simplificación de trámites parece que se estaría olvidando. Desburocratizar o simplificar no implica que el Estado se retire, ¿no?, y que no esté el ojo de las comunidades, que son las primeras, y de las provincias, las dueñas del recurso, y que hay muchas cosas, vuelvo a decirte como al principio, que no estamos en oposición a poder simplificar y facilitar, ¿no?, pero me parece que de ahí a retirar ese poder de monitorear, de fiscal, a algunos no les gusta la palabra fiscalizar, pero la presencia del Estado, tanto nacional como provincial, tiene que ser tendiente a la cuida de la actividad para que siga creciendo como está creciendo, sí, y no ha necesitado de este tipo de decretos, ¿no?, para su crecimiento, pero obviamente donde haya que corregir cosas estamos dispuestos a darlo, pero esto me hubiera gustado que fuera el debate de
la Comisión de Minería al menos en el ámbito del Congreso de la Nación. No solamente en la minería, sino también en la vitivinicultura y demás. El gobierno nacional lo que está tratando es de sacar la burocracia y algunas cuestiones menores que hacen a que las inversiones o los productores o los mineros trabajen cómodamente. Repito, no lo hace solamente la minería, lo hizo en el Instituto Nacional de Vitivinicultura también hace poco, y todo lo que sea destrabar y agilizar el proceso para que la minería arranque o que la producción tenga menos burocracia, bienvenido sea, ese es el pensamiento que tenemos. Me pasa en la provincia de San Juan que los productores se quejaban de todo el papelerío que no tenía sentido dentro de la burocracia que tenía el Instituto Nacional de Vitivinicultura, y nos pasa en la minería que vienen algunos proveedores mineros, empresas mineras que ven trabas, y es ahí donde estamos de acuerdo con el decreto que ha sacado el presidente. Siempre la burocracia lo que hace es demorarte todo. En el caso de la producción, en épocas de cosecha vos tenías que tener un enólogo, 2 enólogos y 3 administrativos dedicados al instituto, cuando todavía vos lo que pretendés es sacar un mejor producto. En la minería también. Cuando vos estás instalándote o produciendo, esos trámites se pueden agilizar con declaraciones juradas, que es la idea del decreto, que por supuesto no podés mentir porque es una declaración jurada, y si después detectas algo, no creo que la empresa quiera un castigo de esa magnitud. Después de escuchar las dos voces, en este caso del diputado Peluc de La Libertad Avanza y de Yani, en la diputada Unión por la Patria, que lógicamente, a ver, al ser opositora, tal vez pueda llegar a tener una visión más crítica en este aspecto, pero que de todas maneras no dejó de lado el hecho de que no es que están en contra de desburocratizar o generar el hecho de eliminar algún tipo de trabas o de alguna molestia para una empresa. Cuando hablo de molestias hablo de lo que pueden ser trámites previos al comienzo de una exploración, por ejemplo, en un proyecto minero, sino que, bueno, veremos en definitiva cuáles son las condiciones. Y acá está básicamente el punto más importante, que es lo que marcábamos y por ende le consultamos a estos dos legisladores, vicepresidentes ambos de la Comisión de Minería aquí en Diputados. Que el gobierno, en este caso, modificó la reglamentación de la Ley de Inversiones Mineras a través del decreto 482/2026. Fue muy reciente realmente este decreto. Elimina trabas burocráticas, baja costos, en este caso, para las empresas, y da mayor previsibilidad a proyectos extractivos. Las normas de esta ley, que es la ley 24.196, regían desde el año 1993. En el 2007 entiendo que tuvo alguna modificación, recordamos 2007, épocas de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, y ahora el Gobierno Nacional, con este decreto, modifica la reglamentación. Vamos a ir a la siguiente placa, en este caso para ver los cambios principales de lo que estamos hablando y un poco que reflejaban lo que decían los legisladores. En principio, uno de los puntos más importantes: menos controles para importar sin autorización manual previa a, por ejemplo, lo que puede ser para una empresa, Meli, que tenga que traer o que tenga que importar máquinas, repuestos, equipos del exterior para llevar a cabo sus proyectos. Sí, un poco lo explicaba muy bien esto que estamos viendo, que ahora las empresas van a utilizar una declaración jurada con control posterior. Antes tenían que presentar una autorización manual, previamente entiendo que primero venía el control, después venía justamente la presentación, en este caso de la autorización manual, y eso generaba lógicamente mucho tiempo y entiendo que en mayor cantidad de dinero. Y en este caso una declaración jurada que, como decía Peluc, es algo más simplificado, pero que de todas maneras tiene que estar
en letra, en regla, ¿no? Básicamente, porque si no se puede demostrar alguna irregularidad, por ende tiene que estar en regla, pero entiendo que esto viene a simplificar un trámite que es uno de los principales. Vamos a ir a la siguiente placa para ver más cambios, los principales. El trámite de estabilidad fiscal más rápido. El certificado que asegura que no se subirán los impuestos por 30 años pasa a ser declarativo. Y además su validez empieza el mismo día en que se presenta el estudio de viabilidad, ¿sí? Cuando se hace un estudio básicamente para ver si una zona es viable para llevar a cabo un proyecto extractivo, básicamente para que después se puedan reconocer esos minerales, que es básicamente la productividad principal de lo que estamos hablando. Vamos a ir a la siguiente placa repasando estos principales cambios que el Gobierno Nacional con esta reforma, la modificación de la reglamentación de la Ley de Inversiones Mineras. Una devolución ágil del IVA, se recortaron los papeles necesarios para que el Estado devuelva este impuesto durante las etapas de búsqueda y exploración. Esto habla más de los tiempos, sobre todo en cuanto a la devolución del IVA. Y algo que también era posiblemente una de las quejas era cuál era la distancia máxima que había que tener en un proyecto entre los yacimientos donde se estaba realizando justamente todo el procedimiento, la exploración, luego la explotación y demás, y la planta de tratamiento. Bueno, actualmente era la distancia máxima 200 kilómetros, lo cual, pensemos en distancia, ¿no? Sería la mitad, por ejemplo, lo de aquí la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Mar del Plata, por ejemplo, ¿no? Que son 400 kilómetros, la mitad. Bueno, ahora se extiende esto a 500 kilómetros, es decir, para tener en la cabeza, ¿no? Más que un viaje a Mar del Plata, la distancia, como para ponernos en contexto también un poco de la distancia, porque si no, con algo siempre hay que medirlo, ¿no? Para bajarlo a tierra. Vamos a las últimas placas para seguir repasando esto que estábamos observando. El seguro ambiental unificado. Las empresas ya no deben duplicar trámites de dinero para arreglar posibles daños ambientales. Esto también es otra de las trabas burocráticas que modifica el Gobierno Nacional. Y el seguro ambiental obligatorio general ahora sirve también para la norma minera, en esto de los protocolos que las empresas deben presentar a la hora de un proyecto. Y en la última o anteúltima placa vamos a observar justamente los últimos datos en referencia a los cambios más importantes que pretende esta modificación de la reglamentación de la Ley de Inversiones Mineras. Bueno, ¿qué opinan las cámaras empresarias? Bueno, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, la CAEM, dio un fuerte respaldo en este caso a los cambios normativos. No deja de ser, por más que no todos tengan la misma opinión, bueno, la CAEM es una voz autorizada en este caso como para tener un ejemplo de si esto está acorde o no a las cámaras, a las representaciones, en este caso de las empresas mineras. Se destaca, por ejemplo, que deje de existir una aprobaciones previas manuales para las importaciones, que esto lógicamente genera muchos inconvenientes y retrasos. Y también se resalta la estabilidad fiscal que rige desde el primer día que se entrega el estudio, y además consideran, entre otros conceptos, un gran acierto que el seguro ambiental obligatorio reemplace a las viejas previsiones contables duplicadas, que era uno de los cambios que veíamos recién, y que esto libera fondos que antes quedaban retenidos sin sentido. Bueno, qué jornada hoy. Pero en el medio del mundo parlamentario, viste que la vida tiene otros movimientos. Vamos a apenas una pausa y no te vayas. También estás en Diputado TV.